una Pablo, pregunta, profe. sí, ¿qué dice? Eh, bueno, Una consulta. le voy a Sí, pasar bien la el parcial. información, ¿eh? Ok. De la fecha exacta, para definirlo, digamos, convenientemente, porque normalmente a mitad del desarrollo del programa se hace normalmente el parcial. Creo que estamos bien, ¿no es cierto? Por eso es que la semana que viene ya vamos a poner en práctica esta simulación. ¿M? Este, que no nos sorprenda para que podamos avanzar conveniente. Eh, bien, eso entonces va a ser las características que vamos a definir para la evaluación. Bueno, entonces ahora, para continuar, digamos, con el desarrollo de las características de las fundiciones de hierro, ¿no es cierto? Vamos a, les voy a dictar, ¿no es cierto?, cuáles son las características, ¿no es cierto?, que hace a este tipo de fabricación, digamos, ¿m? De las aleaciones ferrosas, ¿sí? Entonces, propiedades de fundición podemos poner como título, ¿m? Propiedades de las fundiciones. Y podemos enumerar las propiedades, reglón seguido de cada una de ellas, para que las tengamos ordenadas, ¿no es cierto?, y claras respecto de cómo se van a considerar estas, ¿no es cierto? Bien, entonces decimos que como primera propiedad, las fundiciones de hierro son de fabricación sencilla, a bajas temperaturas, a bajas temperaturas, y bajos costos de producción. Otra propiedad. Se fabrican fácilmente grandes piezas, se fabrican fácilmente grandes piezas o pequeñas piezas complicadas. O pequeñas piezas complicadas. Poseen una resistencia a la compresión, poseen resistencia a la compresión, entre 50 a 100 kilos por milímetros cuadrados, 50 a 100 kilos sobre milímetros cuadrados, y a la tracción con resistencia de 12 a 90 kilos sobre milímetros cuadrados. Bien, respecto de la resistencia, como estoy mencionando, ustedes pueden comparar cuando hablábamos de resistencia entre la ferrita, por ejemplo, o las aleaciones que surgen del tratamiento isotérmico, cuando hablábamos de las aleaciones de la troostita, de la sorbita, ¿no es cierto? Para que tengamos un poco en cuenta, ¿no es cierto?, cómo la estructura puede modificar la resistencia del material. Bien, entonces decíamos que la fabricación es técnica sencilla, es técnica sencilla, y se pueden obtener fundiciones especiales, y se pueden obtener fundiciones especiales
de muy buenas características, de muy buenas características. Se obtiene fluidez en poco espesor, y solidifican con escasa contracción. Con escasa contracción. Siguiente. Poseen muy buena resistencia al desgaste. Poseen muy buena resistencia al desgaste. Y absorben las vibraciones. Bien. Bueno, esas en principio son las características generales de los distintos elementos, ¿no es cierto? De las piezas de fundición. Bien. Entonces, ahora vamos a borrar aquí. O sea que estas características nos dicen a las claras, ¿no es cierto?, todo lo que hemos estado observando, ¿no es cierto?, de la diferencia, ¿no es cierto?, entre conformar en las piezas de la aleación de hierro, ¿no es cierto?, conformar de acero o de fundición. Como decíamos en la clase pasada, las piezas de acero, ¿no es cierto?, se fabrican en estado plástico. La aleación se solidifica, ¿no es cierto?, el lingote, y después se le va a llevar, como hablábamos en la laminación, se llevan a los distintos diseños, desde bastes planos, chapas, ¿no es cierto?, o a través de lingotes, palanquillas, o perfiles, ¿no es cierto?, para distintas construcciones, ¿sí? Mientras que las piezas fundidas, ¿no es cierto?, la transformación o conformado de la pieza, conformado, o sea, se da forma, ¿cierto?, en un estado líquido colado en un molde, ¿no es cierto? Y el molde justamente define la característica de la pieza que buscamos lograr, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aleaciones, en general, de cualquier pieza metálica, ¿no es cierto?, son dos las formas de obtener la pieza. Por, digamos, el estado plástico, o bien por el estado líquido, o sea, la aleación en fusión. Esas dos características. Independientemente de cuál sea el tipo de el metal de la aleación. Y estaríamos hablando en este caso metal ferroso o no ferroso, ¿no es cierto? Vale lo mismo, ¿no es cierto?, el concepto de conformado. Conformado es una palabra muy importante que normalmente no la asimilan bien, por eso es un detalle que les cuento, ¿no es cierto?, para que cuando diga o hable en estos términos ustedes indirectamente lo relacionen con el dar forma. Conformado es dar forma. ¿Cómo obtengo un producto? ¿Cómo obtengo una pieza? Producto, pieza, diseño, estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Algo que va a cumplir una determinada función en un sistema, ¿no es cierto?, de trabajo mecánico, ¿no es cierto?, que puede ser de cualquier orientación, ¿no? Bien. Bueno, acá me dicen respecto del 1724.
Esa es una idea media eh, complicada, ¿no es cierto? Porque todas las materias las tenemos en la semana, o sea que hay días, ¿no es cierto?, que no es posible de optar por uno u otro, ¿no es cierto?, porque va a depender, digamos, de que son más las materias que los días de la semana, así que por ahí se complica un poco. Y por otro lado, les vengo diciendo desde que hemos comenzado el cuatrimestre, lleven la materia día a día para que no se encuentren con dificultades, para que no se encuentren con que, uy, los tiempos y tengo que estudiar todo el cuatrimestre. No, tienen que ir estudiando paso a paso para que en cualquier momento estén en condiciones de dar una respuesta. Como así también para que puedan comprender los sucesivos temas que se van dando, porque siempre estamos hablando sobre la base de la primera unidad que vimos a partir del primer día de clase. No tienen que confundir eso. Profe, Eh, una consulta que no escuché al principio lo que dijeron del... sí, Martín. Eh, ¿Va a ser algo con algún... ¿Es todo teórico o algunas cosas prácticas que tenemos que resolver o analizar nosotros en base a Eh, los gráficos que usted dio? Lógicamente tienen que interpretar todo lo que he dado, ¿no es cierto? Y la pregunta va a versar sobre eso, todo lo que vimos en clase. Este, lo que ustedes mencionan práctico, digamos, únicamente se puede ver en el laboratorio, bien dicho, únicamente, así con buena definición. No obstante, en lo que hemos visto, lo ven a través de una micrografía que son lo que hemos puesto en las fotocopias, fundamentalmente, ¿cierto? Y que también ustedes para mayor conocimiento, ¿no es cierto?, lo pueden ver, como les decía, en los tutoriales de YouTube, que salen micrografías de todo el tipo de estructuras que ustedes se interesen en ver, ¿no es cierto? Práctico sería un cálculo que, como les dije también en la primera clase, es un cálculo matemático, digamos, conocer, digamos, una fórmula, ¿no es cierto?, y sobre eso determinar el resultado. Ese es un práctico, digamos, que no beneficia, digamos, a ninguna materia. Lógicamente, el práctico es ya sea manual, ¿cierto?, o teóricamente un cálculo matemático. No hay otra. Entonces, como no hay manualidades, ¿no es cierto?, por falta del conocimiento que todos tenemos en estos días, la presencialidad, y también, ¿no es cierto?, es limitado el laboratorio que nosotros tenemos, solo tener el contacto, digamos, con una masa material, ¿no es cierto?, es el contacto, ¿no es cierto?, y una apariencia, esto es blanco, esto es gris, esto es amarillo, esto es plateado, digamos, ese sería el aspecto. Eso lo pueden ver en cualquier, digamos, experiencia que puedan tener, ¿no es cierto? Ustedes ven un pedazo de hierro y tienen que imaginarse de qué tipo de hierro es, ¿no es cierto? Es diferente un hierro de cobre, del bronce, ¿no es cierto? Y ahí estriban la mayoría de las diferencias como práctica, ¿no? Es todo conceptual, lo que preguntamos es conceptual, ¿no? Lógicamente acá hemos hablado de microconstituyentes, ustedes tienen que saber que un microconstituyente obedece, ¿no es cierto?, a una representación gráfica que es el diagrama de equilibrio. Eso sí, tienen que conocer, ¿no es cierto? No digamos, descartar, digamos, que todo lo visto, ¿no es cierto?, tiene influencia sobre el comportamiento de los materiales. O sea, hay que saber, digamos, cuáles son las características básicas, ¿no es cierto?, que tiene la materia, de los elementos en particular, y posteriormente, digamos, que las transformaciones, ¿no es cierto?, son hechos químicos físicos o físico-químicos, que normalmente así se expresa. Físico-químico es un estado físico que reaccionan de acuerdo a las sustancias químicas que los componen, o sea, todo una tren, ¿no es cierto?, de conceptos que tenemos que saber cuál es el mecanismo apropiado para que se produzca, ¿no? Así como
los cambios de estado físico dependen justamente de las características de los medios en los cuales se producen. Así como el tiempo, ¿no es cierto? El pronóstico está definido por las sucesivas características que se van determinando a través de los tiempos, ¿no es cierto? Que prevén hacia dónde, ¿no es cierto?, puede determinar, ¿no es cierto?, la causa meteorológica que se puede pronosticar. Y así como el tiempo hoy en día se puede pronosticar con meses o años adelantados, ¿no es cierto?, es porque ya venimos estudiando, ¿no es cierto?, y las computadoras están organizando todos estos movimientos meteorológicos, ¿no es cierto?, que lógicamente definen, digamos, a tal tiempo, ¿no es cierto?, ocurre tal y cosa, por tal y tales consecuencias, ¿no es cierto?, como nuestro planeta, ¿no es cierto?, va circulando en el universo, que nos va a ir encontrando distintas variables, ¿no es cierto?, que van a modificar, digamos, las relaciones. Así como la Luna, nuestro satélite, influye sobre todo lo que ocurre aquí en la Tierra, ¿no es cierto?, fundamentalmente las mareas, ustedes habrán escuchado. Y si no, les ayudo para que vayan analizando, ¿no es cierto?, que estas son consecuencias de cómo, ¿no es cierto?, los distintos movimientos, los distintos medios, ¿cierto?, van produciendo periodos que alternativamente, ¿no es cierto?, se van definiendo características muy propias, ¿no? Bien. Bueno, entonces decíamos que las fundiciones, a su vez, ¿no es cierto?, al igual que los aceros, están especificadas según normas, ¿no es cierto?, que los organismos nacionales e internacionales, ¿no es cierto?, van a determinar, ¿no es cierto?, bajo distintas siglas, ¿no es cierto?, al respecto. Y para las fundiciones en nuestro país, ¿no es cierto?, la están definiendo las llamadas normas IRAM, las llamadas normas IRAM. Y que la norma IRAM 500, a ver, espérenme un cachito, así no me equivoco, norma IRAM 500, 128, especifica, uy, se me perdió la nomenclatura de la norma. Esta norma especifica en cómo el grafito en las fundiciones, ¿no es cierto?, va a caracterizar la estructura que obtenemos, ¿no? Entonces, te decía que la norma IRAM 500, 128 entonces, esta norma especifica el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, eso significa IRAM, ¿no es cierto?, especifica que la forma de distribución del grafito ¿no es cierto?, determina las características, ¿no es cierto?, y propiedades de la fundición. Entonces, esta norma dice que la forma del grafito puede presentar 11 tipos de grafito, ¿no es cierto?, y se identifica con números romanos. Se identifica con números romanos del 1 al 11, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, estos números, ¿no es cierto? 1, Profe, 2, justo 3. ahí da la luz y no se ve. Entre Bueno, IRAM, arriba, justo arriba de grafito, no se ve qué es lo que dice. Si es claro, que dice algo. le estaba leyendo, verbalmente dice, norma IRAM 500,
500-128. 500-128. Es el número de la norma. Entonces dice que el grafito puede presentarse en 11 formas, enumeradas con números romanos. Por ejemplo, la 1 es en forma de láminas. Las 2 pueden ser esferoides, regulares, esa especie de nódulos, ¿no es cierto? De esa forma. Otro es fóculos. Fóculo es como una esponja, ¿no es cierto? Fóculo es como esa estructura, digamos, tóxicas que se pueden formar por las algas sobre las aguas, ¿vieron? Con las aguas estancadas, esa especie de espuma así, esos son fóculos, ¿no es cierto? Que así lógicamente se puede observar, ¿no es cierto? El grafito también en una fundición. Vermículos, ¿no es cierto? Que pueden ser, por ejemplo, las formas de pequeños gusanillos, así, vermiculitas. También pueden ser esferoides, pueden ser rosetas, pueden ser también nódulos, ¿no es cierto? Y según el tipo también de nódulos, ¿no es cierto? Puede definir la forma del grafito. Por ahí hay grafitos que se pueden observar como las estrellas de mar, ¿vieron? Así que son unas especies de estrellas, ¿no es cierto? Que tienen un perfil tridimensional, digamos así, ¿no? También hay de ese modo. O rosetas. Rosetas sería aquellos tipos de esferoides como que salen espinillas hacia afuera, ¿no es cierto? Bueno, podría ser como esas masas de tortura que se utilizaban antes, ¿no es cierto? Para golpear a los esclavos o para pelea, ¿no es cierto? Que antiguamente se utilizaban esas masas, bolas de hierro con puntas, ¿no es cierto? Con púas, digamos, algo así, ¿cierto? Distintas formas como puede aparecer el grafito, ¿no? Después la forma y distribución en que se presentan en la estructura fundida, ¿no es cierto? Estos tipos de formas, ¿no es cierto? Los tipos de distribución pueden ser concentradas, pueden ser muy dispersas, ¿no es cierto? O pueden ser, digamos, heterogéneas, ¿no es cierto? O pueden ser pequeñas, ¿no es cierto? O muy grandes, la distribución. Y se las designa con una letra del alfabeto griego, ¿no es cierto? Que estamos representando 5 tipos de distribución de la A a la E, o sea, A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Y después el tamaño también de esos grafitos, ¿no es cierto? Podemos decir que el constituyente grafito también está representado por números arábigos, o sea, lo que utilizamos nosotros, de 1 a 8, o sea, habría 8 tamaños que consideramos el tipo de fundición. Y de ese modo, ¿no es cierto?, estamos redondeando, ¿no es cierto?, las características con que se van a definir entonces estas estructuras. Bueno, entonces a su vez como ejemplo, ¿no es cierto?, de piezas, hablábamos que usábamos los bloques motor, ¿no es cierto?, los bastidores de máquinas, por ejemplo, lo que sería la base, ¿no es cierto?, de las máquinas herramientas, por ejemplo el torno, toda la parte inferior donde se van a trasladar los distintos mecanismos, ¿cierto?, del trabajo de arranque de viruta, ¿no es cierto?, los carros, los movimientos, ¿cierto?, son fundamentalmente de fundición de hierro. Justamente porque, como decía, las características tienen resistencia al desgaste y aparte absorben las vibraciones. La vibración es muy importante, ¿cierto?, justamente en las grandes máquinas, porque puede llegar a producir rotura de grandes estructuras. Por ejemplo, un puente de hierro, ¿no es cierto?, si está sujeto a vibraciones, ¿no es cierto?, se puede mover, se puede balancear, incluso se puede romper. Por eso en algunos sismos, por ejemplo, ¿no es cierto?, los puentes de hierro pueden colapsar y romperse, ¿no es cierto? Por ejemplo, en experiencias pasadas, ¿no es cierto?, antiguas de guerras, por ejemplo, cuando los soldados en la marcha, ¿no es cierto?,
tenían que cruzar un puente, ¿no es cierto? Tenían que romper las filas, digamos, o sea, romper el ritmo, ¿no es cierto?, de marcha, porque ese ritmo, ¿no es cierto?, puede provocar la rotura de la vibración del puente, ¿no? Así que miren la importancia de esa característica, ¿no es cierto?, que absorben las vibraciones. En cambio, el acero no absorbe vibración, ¿no es cierto? O bien se flexiona, se comporta dúctil, o se rompe, ¿no es cierto?, cuando la carga es elevada, ¿no es cierto? Es esa condición. Pero esa fluctuación entre bajos y mínimos, ¿no es cierto?, que produce una vibración, tensiones máximas y mínimas, ¿cierto?, es lo que produce la fractura. Y bueno, como hablando de puentes, ¿no es cierto?, y estructuras muy altas de hierro, por ejemplo, o acero. Y después teníamos, ¿no es cierto?, el motor, ¿no es cierto?, que también justamente un motor de explosión de cualquier vehículo normalmente absorbe las vibraciones permanentes, ¿no es cierto?, del mecanismo en marcha, ¿no es cierto? Que si fuera de acero, provocaría fractura, ¿no es cierto? Y en algunos casos, por algunas fallas, ¿no es cierto?, de comportamiento mecánico, suelen también romperse, ¿no es cierto?, los bloques de fundición. Saben agrietarse, ¿no es cierto?, por efecto por el calentamiento, ¿no? Como es muy heterogénea las piezas de fundición, ¿no es cierto?, digamos los espesores, puede producir algunos agrietamientos, pero no por la vibración misma, ¿no? Por ejemplo, piezas de gran resistencia que requieren gran resistencia al desgaste, como pueden ser los discos, ¿no es cierto?, de embrague, ¿no es cierto?, que deben frotar, ¿no es cierto?, contra el expansor, ¿no es cierto?, que hace a las marchas para detener la marcha, ¿no es cierto?, de la caja de cambio para hacer los distintos cambios de velocidad, ¿cierto? Esa tiene una gran presión sobre la placa de fricción y también es de fundición por resistencia al desgaste. También los tambores de freno, ¿no es cierto?, de un vehículo, también son de fundición de hierro, las campanas, ¿no?, de freno, justamente porque cuando al frenar, ¿no es cierto?, se produce un rozamiento muy importante, ¿no es cierto?, de las zapatas frente a la campana, también se la fabrica de fundición de hierro. Y así, ¿no es cierto?, las características fundamentalmente que define una pieza de fundición de hierro a la del acero, ¿no es cierto?, las hemos enumerado en esas propiedades, ¿no? Si bien el acero también, ¿no es cierto?, se puede fundir para la fabricación de piezas, no tiene la misma característica y también debe ser una aleación especial, ¿no? Porque el caso de los aceros, ¿no es cierto?, son aceros especiales y normalmente son grandes piezas, por cuanto es necesario de que la pieza o el acero, ¿no es cierto?, que va a construir esa pieza, tiene que tener una aleación de elementos muy importantes para que sea factible, ¿no es cierto?, ese proceso. Bueno, ahí estaríamos definiendo las características entonces de las aleaciones ferrosas. Bueno, ahora cuando suspendamos nuevamente este tiempo de Zoom, vamos a tomarnos unos minutos para refrigerio, ¿sí? Va a ser aproximadamente a las 8, hasta las 8:15, 8:20, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna Sí, profe. pregunta respecto de lo visto? ¿Se ha quedado alguna duda?
Y bueno, estamos aprovechando de hacer comunicaciones respecto del parcial. O sea, de lo que hemos visto, si tienen alguna duda, podemos aprovechar estos minutos para que quede bien claro. Bueno, ¿cuánto están? Faltan 8 minutos. Bien, entonces voy a buscar un poquito de agua y estoy con ustedes. Bien, ahora vamos a ver, digamos, resistencia a los materiales, que es la unidad, ¿no es cierto?, que nos permite analizar, ¿no es cierto?, las distintas estructuras materiales para poder darle, digamos, la función adecuada, ¿no es cierto?, a cada una de las piezas, ¿no es cierto?, que queremos construir. Por otro lado, nos sirve para conocer, ¿no es cierto?, cuál es el comportamiento de un determinado material y aplicarlo, ¿no es cierto?, según justamente las fabricaciones de piezas que estamos mencionando necesarias, ¿no es cierto? Y lógicamente también podemos utilizar este concepto de que cómo, ¿no es cierto?, podemos comprobar, ¿no es cierto?, si una pieza ha sido fabricada convenientemente, ¿no es cierto?, ensayando, ¿no es cierto?, la pieza en sí, ¿no es cierto?, o fabricando una muestra de esa pieza y ver, ¿no es cierto?, si está según las normas específicas que corresponden a ese producto, ¿no es cierto? También nos permite conocer, ¿no es cierto?, cuál puede haber sido la causa, ¿no es cierto?, que se produzca una determinada pieza, ¿no es cierto?, cuando ocasionalmente se ha producido en una circunstancia que desconocemos o que ha sido inadecuada en el uso, ¿no es cierto? Es decir, como por ejemplo, cuando hay un accidente importante, ¿no es cierto?, se hace un peritaje, ¿cierto?, y se observa a partir de las causas cuál puede haber sido el motivo, ¿no es cierto?, que se ha provocado la rotura de esa pieza. Es decir, que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo determinados ensayos nos van a dar por resultado, ¿no es cierto?, ese análisis. Y lógicamente, para conocer esos resultados tenemos que ver cómo el comportamiento de la materia en sí, ¿no es cierto?, nos va a definir, ¿no es cierto?, cuáles son los aspectos de ensayo que debemos aplicar al respecto, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar por considerar, ¿no es cierto?, un cuerpo material determinado, ¿no es cierto? Este cuerpo material determinado tiene una determinada masa, ¿sí?, que va a ser función de los elementos que la constituyen, ¿no es cierto? Así si estamos hablando de un cuerpo de acero, ¿no es cierto?, la característica del cuerpo van a definir, ¿no es cierto?, las propiedades, ¿no es cierto?, de este material. Este material en sí mismo, ¿no es cierto?, está en equilibrio, es decir, que lo suponemos, ¿no es cierto?, que está constituido, si hablo de acero, ¿no es cierto?, de hierro y carbono, y cuyos elementos, hierro y carbono combinados, ¿no es cierto?, va a estar en equilibrio
en la masa, ¿no es cierto?, que estamos observando dimensionalmente, ¿no es cierto? Ese equilibrio, lógicamente, es propio, ¿no es cierto?, de las dimensiones, ¿no es cierto?, que va a tener esa pieza, y físicamente podemos considerar la cantidad de masa, ¿no es cierto?, las dimensiones específicas, ¿no es cierto?, del tamaño, etcétera, etcétera, pero también tenemos que considerar apoyada, ¿no es cierto?, en una determinada superficie, ¿no es cierto?, resistente, para que lógicamente sirva, ¿no es cierto?, de plano de referencia de su equilibrio, ¿no es cierto?, al principio, ¿no? Entonces estamos hablando de una pieza en equilibrio estático en ese caso, ¿no? Está ubicada ahí, ¿no es cierto? Lógicamente, si la sometemos a un determinado estímulo externo, como puede ser un estímulo mecánico, es decir, una fuerza, ¿no es cierto?, lógicamente ese equilibrio, ¿no es cierto?, se va a romper, ¿no es cierto?, internamente va a producir una reacción. Esa reacción, lógicamente, tenderá a mantener el equilibrio o bien, digamos, puede ser, digamos, menor, ¿no es cierto?, que la fuerza aplicada, por lo tanto se rompe, ¿no es cierto?, el equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esa pieza yo la someto a una determinada fuerza, ¿no es cierto?, que puede determinar según el peso, por ejemplo, y la dirección de aplicación, ¿cierto?, puede haber un desplazamiento, ¿no es cierto?, en esa pieza. Esta fuerza será mayor o menor intensidad respecto, ¿no es cierto?, del desplazamiento que puede tener la masa, ¿no es cierto?, en el plano de apoyo que tenemos en esa pieza, ¿no? Pero también podemos observarla de esa misma pieza en un sistema de fuerzas, ¿no es cierto?, determinado, de fuerzas exteriores, ¿no es cierto?, que pueden ser de variada naturaleza y dirección. Es decir, que si a ese cuerpo o masa, ¿no es cierto?, le aplicamos un estímulo externo, como es la fuerza, internamente, ¿no es cierto?, la masa o esa pieza, como digo, sufrirá en consecuencia una igual intensidad, ¿no es cierto?, al estímulo que va a reaccionar, ¿no es cierto? Es decir, una fuerza o sistema de fuerza interno, que, como digo, será consecuencia de estas fuerzas externas. Y esto es lo que normalmente definimos como esfuerzo. Se ha producido un sistema que hace reaccionar internamente a la pieza y esa reacción externa es el esfuerzo. Y el esfuerzo entonces sobre esa masa, dependiendo de la orientación que observemos aquí, va a producir, ¿no es cierto?, por otro lado, lo que denominamos una tensión. Tensión. El cuerpo se va a someter a una tensión interna respecto de esa fuerza aplicada. Y lógicamente, consecuencia de esa tensión va a ser la propiedad, ¿no es cierto?, que va a tener ese cuerpo, y esas propiedades pueden ser de diversos tipos, ¿no es cierto? Pueden ser las propiedades que originan el efecto mecánico,